Gracias y paz. Gracias. Aquí estamos desde Cosquín, Córdoba, Argentina. Omar, Carolina y también Tomás de República Dominicana. Y como lo seguimos haciendo con Génesis, seguimos estudiando su palabra y estamos en el capítulo 36, descendiente de Saúl, descendiente de Seir. Entonces le animamos a seguirnos y a buscar al del Señor, y cualquier duda después también pueden preguntarnos, ¿eh? Así que bueno, dejamos con Tomás. Amén, así es. Gracias, hermano Omar. Seguimos entonces viendo esta historia de la palabra de Dios. Ya habíamos visto que murió Raquel, murió Isaac, y ya se acabó esa historia de ellos. Pero ahora nos dice la Biblia los descendientes de Esaú, capítulo 36. Vamos entonces a leer este capítulo. Iremos parando para comentar quizá algunos nombres que nos parezcan interesantes, pero es un capítulo puramente de nombres, de genealogías. Así que vamos allá, con la ayuda de Dios. Génesis 36, versículo 1, dice: Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán: a Ada, hija de Elón Eteo; a Aholibama, hija de Aná, hijo de Zibeón Ebeo; y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Vamos a dejarlo por aquí un momento. Disculpe si no pronuncio algunos nombres bien, porque no sé hebreo. Voy a tratar de pronunciarlo como pueda de este capítulo. Aquí vemos un poco resumen. Sabemos que Esaú tomó dos mujeres de esa tierra de Canaán, que por eso es que los padres de él, es decir, Isaac y Rebeca, estaban enojados con él, como que no aprobaban eso, porque él tomó dos mujeres de esa tierra. Esta era Ada, dice ahí, que era de Elón Eteo, y a Olibama. Esas dos cogió él. Una que era Etea y otra era Ebea. Sabemos que estos pueblos se dividieron así. Entonces, después que él se dio cuenta, Esaú, que ellos estaban enojados, tomó una de las hijas de Ismael, o sea, de la hija del otro hijo de Abraham. Sabemos que Abraham tuvo a Isaac y a Ismael. Ismael fue Agar. Entonces él buscó una hija de Ismael y que llamaba Basemat. Entonces tenía tres mujeres. Y cada una de ellas empezó a tener hijos. Entonces ahí está. Entonces recordemos también que Canaán, de las hijas de Canaán, fue el hijo de Can, que fue el que le cayó la maldición que dijo Noé por haber visto la desnudez. Entonces ya esa descendencia de Canaán, pues sabemos que Can tuvo varios hijos, pero como que la maldición cayó sobre Canaán, uno de los hijos de Can. Y entonces de ahí ya ese linaje ya no estaba bien delante de Dios. Por eso es que esas tribus que estaban ahí en Canaán, después Dios las va a destruir todas cuando su pueblo de Israel salga de Egipto, por esa maldad que había ahí, que ya Noé había profetizado que era una descendencia que estaba bajo maldición. Entonces por eso está muy mal por Esaú tomar esas mujeres, y por eso que le pasó que ese pueblo de Edom, que más adelante también creo que desapareció de la historia, también fue destruido por la maldad y el pecado que hicieron. Pero ellos descendieron de esa mezcla que hicieron con esta gente de Canaán. No sé si los hermanos quieren decir algo de esto que he hablado, para así no continuar. Bueno, solamente para aquellos que por ahí no saben mucho, no han escuchado, Esaú, hermano de Jacob, pueden ver, ¿no? Ahí en Génesis. Bueno,
no venía comportándose bien, ¿cierto? Y es como que muestra, ¿no? Que Saúl, el corazón de él no era bueno, ¿cierto? Vendió la primogenitura, bueno, hizo esto de casarse con mujeres y trayendo dolor a su familia. Eh, Tenía mucho venganza. Bueno, Jacob tuvo que irse, ¿no? Después porque le estaba queriéndolo matar, ¿no? Aunque bueno, después se reconciliaron, ¿se acuerdan? Se reconciliaron al final. Saúl en la Biblia es como sinónimo de reprobo, la persona que es reprobada por Dios, ¿no? Por eso en Romanos dice, como está escrito, Romanos 9:13, como está escrito, Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Bueno, ahí está hablando de otras cosas ahí en Romanos. Pero bueno, ¿por qué? Porque él realmente mostró, ¿cierto? Un corazón que no agradaba. A diferencia de Jacob, que a pesar de sus errores, de sus debilidades, que ya hemos hablado mucho, él tenía otro corazón. Entonces, estos son como ejemplos, ¿no? Que tenemos en la Biblia, ¿no? Que debemos seguir, ¿no? Bueno, ahí lo dejo, hermano. Amén. Excelente explicación de quién era Esaú. Vamos a seguir leyendo entonces. Entonces él tenía 3 mujeres. Uh-huh. Aholibama, Ada y Basemat. Dice el 4. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jaalán y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Este Coré me recuerda a uno que después aparece más adelante. Ajá, que hace una rebelión. Que es una rebelión contra Moisés. Esa historia muy interesante. Pero no es ese claramente, porque Moisés todavía no está. No, claro. Entonces dice, y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano. Aquí tenemos un poquito de historia, porque todo el capítulo pensé que era de nombre, pero tiene un poquito de historia. Aquí le pasó como que pasó a Abraham y a Lot. Tenían muchas posesiones los dos y no cabían en la tierra. Y se tuvieron que separar, Abraham y Lot. Así pasó aquí, que Esaú vio que tenía mucha tierra, su hermano Jacob, y mucha familia, mucho ganado, y se separó, se fue a otra tierra. Esa fue la decisión que él tomó. Y vemos aquí que se fue de Canaán, más adelante vamos a ver que se fue al monte de Seir, otro lugar. Vamos a seguir leyendo. Dice, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahí vemos que esto lo escribió Moisés más adelante, porque en ese tiempo Esaú no era Edom, porque Edom es una nación, como un reino. El reino de Edom. Entonces por eso ahí Moisés especifica Esaú es Edom, porque eso se escribió después, mucho después de cuando pasaron los eventos, el libro de Génesis. Entonces, por eso es que dice ahí Esaú es Edom, para que nadie se confunda. El reino de Edom, ¿de quién será Edom? Edom es Esaú. Esaú claro. Cuando se fue con su familia para allá, para ese monte, ahí fundaron esa nación de Edom, que fue una nación enemiga de Israel, a pesar de que eran hermanos. Mira cómo es. Desde el vientre estaban peleando, se reconciliaron aquí y siguieron mal en sus descendientes. Después dice, estos son los linajes de Saúl, padre de Edom, en el monte de Seir. Entonces, con ese padre de Edom es que es el fundador de esa nación, como que dice, como que hizo esa nación de Edom. Estos son los nombres de los hijos de Saúl: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Saúl; Reuel, hijo de Basemat;
mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatán y Cenaz. Ahí está el hermano Omar. ¿Dónde? Mirá de los descendientes. Dios lo libre. ¡Qué padre! Bueno. Después dice, y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y él le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Después los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Aholibama, mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalán y Coré, hijos de Esaú. Vemos que estas mujeres fueron prósperas, no tuvieron los problemas que quizá tuvo Raquel, que no podía tener hijos, sino que Dios como que le concedió tener sus hijos. Tuvieron sus 3 hijos y muchas hijas, porque sabemos que la Biblia no menciona a las hijas, que imagínate, sería demasiado largo la lista, hijos e hijas. Entonces mayormente mencionaron los hijos varones, pero también tuvo hijas. Como vimos ahorita que dijo, cogió sus hijos y sus hijas y se la llevó para el monte. Entonces, Esaú no tenía de qué quejarse porque Dios le había dado la prosperidad y le había dado los hijos, a pesar de que Dios no estaba de acuerdo con su estilo de vida. Así que, como pasó con Ismael, que no era, no era el de la promesa, pero Dios lo bendijo con 12 príncipes y es una gran nación que son los árabes. Así que Dios tiene misericordia y se acuerda del pacto. Y yo creo que Dios bendice a Esaú y a Ismael por los padres de ellos, mayormente, porque a pesar de que fueron así, Dios dijo, no, como son hijos de ellos, le voy a dar bendición, y se la dio. En verdad, Esaú no sé si se habrá arrepentido de todo lo que hizo, de su maldad, pero el pueblo de él, que salió de él, fue el malo, que se opuso a Israel todo el tiempo. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. No sé si los hermanos quieren decir algo aquí, después de todo este versículo que hemos leído, hasta el 14. Edom, ¿en dónde se ubicaba ese pueblo cerca de...? Estaba del otro lado del creo que el Jericó, del otro lado estaba. De Jericó, del Jordán. Del Jordán. Sí. No, porque, viste, me acordaba que siempre se dice que el nombre de él, de Omar, es como que es un nombre árabe, dicen a uno. Sí. Un nombre árabe. Pero acá lo nombran, pero puede ser que también, como eran pueblos, cierto, cercanos, se puede decir, ¿no? Está pasando. Está del otro lado del Jordán, pero no a la altura del Jordán, sino que está del Mar Muerto, un poquito más abajo. ¿Ves? Edom. ¿Ves? Ahí está, Edom, Moab. Bueno, ¿ves? Que está en la punta del Mar Muerto, digamos, para abajo, ya llegando casi a Egipto. Claro. Claro. Fueron todos pueblos que se fueron cerca de Moab, también, que sabemos que era otro pueblo. No, eso no quería ver. Que seguramente de ahí viene el nombre, porque eran pueblos, ¿cierto? Tanto de Ismael, que vienen los árabes, eran pueblos cercanos, entonces por ahí los nombres puede ser que también compartían. Claro, sí. Ok, sí. Bueno, sigamos viendo más nombres. Dice, estos son los jefes, versículo 15, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú. Los jefes, Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amalek. Estos son los jefes de Elifaz de la tierra de Edom, estos fueron los hijos de Ada. Ahí cada familia como que se dividía en jefes y tribus. Así pasó con Israel. O sea, los 12 hijos que tuvo Jacob, ya hicieron una tribu. Aquí parece como que pasó así también, como los hijos de Elifaz, que eran como los jefes, así.
De ahí surgieron linajes y familias. Después dice el 17, y estos son los hijos de Reuel, hijo de Saúl. Los jefes, Naat, Zera, Sama y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Saúl. Y estos son los hijos de Aholibama, mujer de Saúl. Los jefes, Jeús, Jalán y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Aholibama, mujer de Saúl, hija de Aná. Estos pues son los hijos de Saúl, sus jefes, él es Edom. Hay como que dar la conclusión. Ajá. Si alguien quiere como que saber este linaje de Jalán, por ejemplo, ¿dónde salió? Ese era hijo de Aholibama y ese es mujer de Saúl. Entonces él es de Edom. Entonces como que parece que Moisés quiso plasmar como que la historia de ese pueblo de Edom y sus linajes. Parece que lo quiso plasmar ahí. Así que Moisés, sabemos que era muy estudioso, Dios le dio la sabiduría de compilar todos esos datos y escribió Génesis y los demás libros. Así que gloria a Dios por haber hecho esto con Moisés. Ahora viene otro tema que son como que dice los hijos de Seir. Yo creo que la Biblia del hermano Omar tiene ese subtítulo ahí, ¿verdad? Sí, no? También dice, sí, descendiente de Seir. Lo que quería decir que si sumamos los jefes de los hijos de Esaú, son 14. Son 14, porque yo sumé 7 tuvo con la primera, ¿no? Elifaz. Bueno, después con la otra tuvo con los hijos de Reuel, tuvo 4. Y con los últimos son 3. Entonces en total son 14, lo divide. Claro, 14. A los jefes. Exacto. Sí, tengo así, descendiente de Seir. Ahora habla de eso, porque ahí había gente en ese lugar. Recordemos que siempre que en ese tiempo se contaba la genealogía de los varones, ¿cierto? Era así, en el varón, digamos, se contaba, por eso se nombra a todos los varones. No es porque Dios no le dé importancia a la mujer, pero bueno, era así, ¿cierto? Tenía ese orden, ¿no? Siempre era, en el varón se le contaba como la descendencia, ¿no? De ahí partía. Ahora que el hermano Omar está hablando de eso, de los hijos, de los que son 14, he visto que como que fue a la segunda generación que se le contó a los jefes, porque Elifaz fue el primer hijo, ¿verdad? De la primera mujer. Pero los hijos de Elifaz es que hacen como la jefatura, los jefes. Los hijos de Elifaz, como que dicen los nietos. Y lo mismo pasa con el otro, con Reuel. Pero en el 18 dice los hijos de Aholibama son esos 3, o sea, los hijos directos. Y anteriormente estaba hablando de los nietos, de cosas, o sea, los hijos de Saúl que estaban haciendo los jefes, estaban haciendo los 4 jefes. Entonces parece que esos tuvieron más protagonismo, más influencia que los hijos de Aholibama, que como que nada más los 3 jefes son los 3 hijos que estuvo directamente con ella. Y recordemos como ella fue la última esposa, quizá eran más jóvenes que los primeros. Entonces parece que cuando se estableció el pueblo, se hizo ya con los hijos más grandes y con los descendientes de esos hijos. O sea, con Elifaz y con Reuel. Esos. Y los otros 3, que eran los otros hijos que eran los, como que dice, los hijos directos de Saúl y no los nietos como estaban allí. Entonces, para que veamos esa diferencia ahí. Sí, está bien. Bueno, sigamos con el 20. Dice, estos son los hijos de Seir Oreo. Parece ser que en esa tierra del monte de Seir estaba este linaje, que parece que se va a unir con el linaje de Saúl, porque no lo dice claro. Dice, estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra. Y empieza a decir, Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos son los jefes de los Oreos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Parece que había ese linaje, ese pueblo estaba ahí antes, en esa tierra. Y vino la familia de Saúl
y se hicieron como esa asociación, se llamó Edom, el monte de Seir. Entonces esa gente vienen de este hombre Seir, que era Oreo, y tenía ese linaje. Entonces Edom, el pueblo de Edom, no solamente tenía el linaje de esos que hemos hablado, de los hijos de Esaú, sino que tenía también un poco de este linaje que ya estaba en esa tierra. Eso es lo que puedo entender, porque no te lo deja muy claro aquí. Te lo decía que solo moradores de la tierra, ellos eran estos, los hijos de Seir. Después sigue diciendo, los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Timna fue hermana de Lotán. Parece que esa Timna fue una mujer importante. Creo que la habíamos mencionado antes, ¿verdad? Aquí mismo. En el versículo 12, sí. Dice, y Timna fue concubina. Claro. Lo notan ahí. Sí, lo notamos, sí. Fue concubina del hijo de Saúl. Sí. Entonces vemos cómo los linajes se cruzaron ahí, porque esta gente del monte de Seir, este hombre Seir, tuvo ese hijo que se llama Lotán, que tuvo más hijos, pero Lotán tuvo una hermana llamada Timna. Entonces, Timna fue la concubina de Elifaz. Claro, y ahí vemos cómo se cruzaron esos dos linajes para conformar la nación de Esaú. Sí. Sigue diciendo, los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onán. Y los hijos de Zibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto cuando apacentaba los asnos de Zibeón, su padre. Sabemos que esas tierras son de desierto. No es fácil sobrevivir en esas tierras. Y este hombre se le da esa honra de decir que descubrió los manantiales en el desierto. Parece que la tierra de Saúl, la tierra de Edom, el monte de Seir, le debe como su supervivencia a esos manantiales, por eso lo mencionaron ahí. Ese fue el que encontró los manantiales en el desierto, pienso yo. Después dice, los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Aquí hay otra Aholibama, me parece. Otra, sí. Porque la otra Aholibama. A ver. El 5. Pero esa era Olivama, no era. No dice hija de quién era. No dice. Acá. La Olivama de Saúl era hija de Ismael, ¿se acuerdan? Hija de Ismael. Que él la tomó para agradar a sus padres. Sí. Esta hija de Aná. Sí, otra. Otra. Sí. Bueno, un nombre muy raro para Olivama. Bueno. Sigue diciendo, estos fueron los hijos de Disón, en Dan, Esban, Itran y Querán, todos con An al final. Muy bien. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Acán. Y estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. No sé si ese Uz me acuerda la tierra de Job. No sé si era Uz o Ur. Bueno, no me acuerdo ahí bien. Uz o Ur. Era algo así. Hay que buscar. Sí. Bueno, me avisa cuando lo encuentres. Sigue diciendo. Sí, lo busco. Y estos fueron los jefes de los Oreos. O sea, los Oreos son este hombre de Seir. Los jefes, Lotán, Sobal, Zibeón y Aná. Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Oreos por sus mandos en la tierra de Seir. Bueno. Sí, Job, la tierra de Uz. Bueno. Ahí. Yo quería decir que estos descendientes de Seir, ¿no es cierto?, esa región cuando fue ahí Esaú, que eran hijos de Oreo, dice, ¿no? Los hijos de Seir, Oreo. Y yo me llevo a Génesis
dice 14:6, y es cuando, ¿se acuerdan cuando los reyes hacen guerra contra uno que los tenía ahí a maltraer, ¿no? Y después Abraham ataca a ese rey, ¿no? Si vemos el 14:6 de Génesis, dice, y a los Horeos en el monte de Seir hasta el Parán que está junto al desierto. Fueron cuando hubo una revuelta, y ahí aparece, ¿ves? En el 14:6. Interesante que los Horeos ya estaban desde el tiempo de Abraham y se haya mantenido ahí. Sí. Pero parece que este Seir fue el que le dio el nombre al monte, ese monte de Seir, claro. Cuando ya Esaú llegó ahí. Parece que antes se decían los Horeos viven ahí, pero ahora se dice monte de Seir y después Edom. Bueno, hermanos, a leer la última porción de nombres. Dice, y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Hay otra evidencia de que esto Moisés lo escribe más adelante, porque en este tiempo Esaú acababa de irse. ¿Y cómo va a ser que ahora digan los reyes de que reinaron en Edom? Eso es una vista al futuro que Moisés está poniendo aquí. Dice que fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Y murió Jobab y en su lugar reinó Husán, de tierra de Temán. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Bueno, aquí vemos que se hacían guerras en ese tiempo. Ya estaba esta gente, los madianitas, la gente, y estaba Moab en esos tiempos. O sea, sabemos que esos pueblos son más antiguos que el pueblo de Israel, porque cuando ellos fueron a la tierra prometida ya estaban ahí y le causaron problemas. Entonces ya estaban esos pueblos establecidos. Después se murió Hadad y en su lugar reinó Segla de Masreca. Murió Sanla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Éufrates. Al fin un nombre más o menos conocido, Saúl. Obviamente no es ese rey malvado que quería matar a David, pero ya se sabe ese nombre. Ahí mencionan el Éufrates también. Vemos que esa era la geografía de ellos, que estaban cerca de ese río. Después se murió Saúl y en lugar suyo reinó Baal Anán, hijo de Acbor. Y murió Baal Anán, hijo de Acbor, y reinó Hadad en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau. Y el nombre de su mujer, Metabel, hija de Matret, hija de Mesa. Parece que era una mujer importante que le ponen su genealogía. En ese tiempo de Moisés parece que era una mujer reconocida. Después dice, estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres. Timna, Alba, Hetet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mixar, Migdiel e Irán. Ese Irán me recuerda que es un país que se llama Irán por ahí ahora. Después dice, estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Y aquí está la genealogía, interesante. La gente que estudia historia y genealogías, este capítulo es muy importante para ellos, para conocer esos linajes antiguos que estaban en esas tierras. Pero nosotros los cristianos, ¿qué podemos llevarnos de todo esto? Que Dios fue bueno con Esaú, le dio tierra, le dio mucha descendencia, pero ese pueblo de Edom al final desapareció por su maldad, por su idolatría, porque se opuso a Israel. Entonces a Dios le da muchas bendiciones a las personas a veces y no la saben apreciar, y lo que hace es que se desvían y no terminan bien en la vida. Entonces eso le pasó a este pueblo de Edom y al monte de Seir, porque el mismo Esaú no debió meterse con esa gente.
esa gente pagana debió tratar de buscar, qué sé yo, cómo asociarse más con su propio hermano, de alguna manera. Pero se fue para esa tierra con esa gente pagana y ese pueblo desapareció al día de hoy. Así que por aquí vamos a dejar para que los hermanos estén dando también sus conclusiones. Acá a mí me manda del verso 40, primera crónica 1:51, dice: muerto Adad, sucedieron en Edom los jefes Tigna, Alba, Jereb. Y bueno, y al 50 dice Aolibama, Ela, Pinón, Senaz, Temán, Mizar, bueno. Sí, todo lo que están todo lo que están, ¿eh? Sí, también. También, como que en primera crónica Sí, también. cuenta. Claro. Descendiente de Saúl. Claro, porque en primera crónica están los descendientes, los hijos de Noé, los descendientes después de Sem, descendientes de Ismael y Setura, y los descendientes de Saúl. Mira, en primera crónica se vuelve. Capítulo 1. El capítulo 1 muestra los descendientes, y así sigue, ¿no? Después los hijos de Israel, los descendientes de Judá, bueno, los hijos de David, todo crónica, también muchos. Descendientes. No vamos a empezar de todo. Todos los descendientes. Pero sí, la verdad que sí. Y cómo es que se va transmitiendo, ¿no? La maldad en esos pueblos, ¿no? Que todos seguían lo mismo, ¿no? Como que muy poco, no se ve tanto, así que digan, bueno, hago la diferencia, ¿no? Entonces como que ahí un poco se va transmitiendo, ¿no? La familia hacia los hijos y así, ¿no? Y es verdad, Dios los bendijo a pesar de todo, pero este pueblo fue enemigo del pueblo de Dios, ¿no? Porque bueno, vos fíjate, empezó todo de Saúl, una persona que, bueno, el corazón de él no era bueno, ¿no? Y ahí siguió toda su descendencia, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque, bueno, hay otros pasajes que no vamos a decir tampoco hoy en día de que, bueno, porque ya eso se cortó, vamos a decir, ¿no? Porque a veces vemos que, bueno, no, porque venimos de una descendencia mala, nosotros, ¿cierto? Tenemos que ser lo mismo. Y no, ya en Cristo, ¿no? Se corta todo eso. Y no es que hay que cortar ninguna maldición ni nada, simplemente que cuando uno tiene a Cristo, nueva criatura es, no importa que tu familia haya venido mal, ¿no? Uno puede hacer la diferencia, ¿no? Realmente, sí. Hoy en día. Y aún en aquel tiempo había algunas excepciones a veces, ¿no? Y vemos los reyes que decía, bueno, que su padre había sido bueno, pero su hijo pues fue malo y al revés, y así, ¿no? Vemos también eso, ¿no? Sí. Ahí vemos que a pesar de que el padre, ¿no? Qué sé yo, era bueno y el hijo siguió el mal camino y al revés, ¿no? A veces así, bueno y bueno. Porque claro, que eso es algo, una decisión personal y no tiene que ser, ¿no? Pero bueno, vemos en estos tiempos, en estos primeros tiempos, ¿no? Que como que se iba transmitiendo y no se nota así que alguien saliera y decir, sí. Bueno, no, empezó a adorar a Dios, por ejemplo, ¿no? De todo eso, ¿no? Sí. Bueno, eso. ¿No? Sí, yo quería decir nomás que si está en esta genealogía es porque Dios se interesa por cada ser humano, ¿no? Como dice la Biblia, Dios sabe todas las cosas y Él tiene individualizado a cada ser que pasa por esta tierra. Él sabe el nombre, todo sabe. Dios todo lo sabe, entonces que nos da la gracia esto de saber que tenemos un Dios que todo lo ve, todo lo conoce, no se le escapa nada a Él, ¿no? Que cada uno de nosotros está delante de Dios, ¿no? Sea quien sea hijo de quien sea, ¿no? Eso es lo que veo importante de la genealogía esto,
y que sí, que Dios acepta la responsabilidad individual de cada uno, o sea, cada uno responsable de sus actos, pero bueno, también nosotros debemos sembrar correctamente, ser hijos de Dios correctos delante de Él y bueno, nuestros hijos, nietos se verá. Pero Claro. nosotros tenemos que marcar la Pero diferencia. mostrar, porque obviamente que hay una responsabilidad. Por eso Sí. Dios después le dice, bueno, tienen a sus hijos continuamente, enseñarles la ley, ¿no? Había una responsabilidad, ¿no? Sí. Realmente. Pero bueno, a pesar de que a veces se puede enseñar y todo desde chico, lamentablemente a veces toman su decisión equivocada, ¿no? Cuando, Sí. o sea, bueno, Bueno, vos te damos gracias a Dios por su palabra, gracias a Tomás por guiarnos y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Ya después vamos a ir con José, así que está muy lindo, muy interesante José y sus hermanos, así que le invitamos a seguirnos. El Señor les bendice. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz.